Dana Castañeda, la presidenta que por ahí uno dice que tuvo que agachar la cabeza para votar por ella, empieza con buen pie, ¿verdad? El que no trabaja no cobrará, advierte presidenta de la Asamblea al informar que el día de hoy ha retornado personal que estaba de licencia. ¿Cómo así? Vamos a ver lo siguiente. Tenemos un problema de mantenimiento en cada una de las oficinas, lo cual vamos de inmediato a tratar de subsanar. Pero también luego del discurso nosotros vimos que han retornado a la Asamblea una gran cantidad de personal, como ustedes han podido verlo. Y hoy vinimos pues a contratar a hacer una especie de auditoría en sitio, personalmente, conjuntamente con los diputados, para nosotros mantener firme el compromiso que tenemos que el que no trabaja no va a cobrar. Aquí estamos viendo a 1, 2, 3, 4, 5, creo que el de atrás también es diputado. 5 diputados que no estaban en el periodo anterior. Dana Castañeda era la subsecretaria o la secretaria subsecretaria o secretaria de la Asamblea en el periodo anterior. Así que ella tiene que conocer perfectamente quiénes son y quiénes no son y los puede guiar a los otros 5 que están atrás, a pesar de que Cohen no es nuevo en la política. Igual Kiria sí estaba también. Estas dos sí saben quiénes eran los que estaban. A lo mejor ella le dice, no, este no estaba, este lo otro, y así, verdaderamente, para hacer lo que es la limpieza del montón de botellones que hay allí que ya no deberían estar. ¿Sí o no, Corina? Abre la sesión. Estamos fiscalizando si hay botellas y las botellas las vamos a romper. Van a romper a las botellas. Excelente de Dana Castañeda, demostrando por qué es la presidenta, a pesar de que otros los obligan a votar por ella. Otra cosa que se me pasó en el video anterior, yo no sabía que los diputados son los que tienen que hacer las policlínicas, o los diputados son los que tienen que ver con las carreteras o con las escuelas. Yo pensé que los diputados iban a la Asamblea a legislar, a hacer leyes. Yo pensé que los alcaldes y los representantes de corregimiento son los que tienen que ver, en todo caso, con la construcción o no, y las mejoras o no, de las aceras, de los parques, de los centros públicos, de esparcimiento, los parques, me explico, las escuelas, todas esas. Yo pensé que esas cosas las tenían que ver los alcaldes y los representantes, ¿verdad? No sabía que los diputados tenían que ver con policlínicas. No sabía eso, no lo sabía. Así que estamos en eso. Nosotros queríamos personalmente, en compañía de miembros de todas las bancadas, esta es una nueva asamblea que va a hacer las cosas bien. Y vamos a empezar porque el que trabaja honradamente, viene todos los días, pues yo creo que merece su salario. Pero el que no lo hace, pues no lo va a tener. Así mismo es. Y está rodeada, para los haters, está rodeada de gente de vamos. De vamos. Para los que dicen que vamos no puede estar con el gobierno, cuando se trata de cosas beneficiosas para limpiar el nombre de la Asamblea, ahí están todas las bancadas representadas. Y aquí también está Juno, que apoya las cosas positivas. Justamente en eso estamos, tratando de identificar quiénes son, dónde estaban y dónde van a estar. Nosotros estamos viendo que tenemos los pasillos llenos, de verdad. Esto ya no es la asamblea, esto parece un meeting, que yo pensé que tenía un meeting aquí en los pasillos, y hemos querido ver dónde están esas personas. Realmente hemos prohibido a los diputados que protejan personas que no trabajan. Nosotros no vamos a firmar a nadie que no trabaje, y de esa manera hoy estamos en conjunto, un gran equipo aquí, todos unidos, todas las bancadas tenemos. Y también las personas que están de más, no se trata de las que trabajan, porque uno barre y el otro agarra el recogedor. No, si el que barre puede agarrar también el recogedor, vamos a simplificar, vamos a reducir. Esas botellas hay que sacarlas. Yo sé que ella está hablando de los que no tienen nada que hacer en la asamblea y llegan solamente a pajarraquear ahí dentro de la asamblea, ¿verdad? Yo sé que ella habla de ellos, pero también hay gente que está de más. ¿Por qué 2 personas, una para que agarre el recogedor y la otra para que barra? No. Sácame toda esa gente de allí. Vayan a buscar su primer empleo allá con la ministra Jacqueline Muñoz. Vayan a buscarlo allá. Y nosotros vamos entonces a seguir haciendo nuestra auditoría, nuestra revisión, y lo reitero, el que no trabaja no va a cobrar. Pero es que eso suena bien, Dana, pero ya te dije, la otra parte es también sacar a los que están de más, excedentes. Seguimos escuchando a Dana Castañeda. Y el que no tiene ubicación y no tiene espacio en la asamblea y que está en los pasillos solamente para justificar
su salario, pues lo lamento mucho. Ese es como quien fue. Ese es como el juego de la silla, ¿verdad? Hay una silla y hay tres personas dándole vuelta a la silla. Solo uno se va a sentar, los otros dos que quedan parados van para afuera, papi. Exactamente lo mismo. Estamos revisando todas las planillas. Todas las planillas. Las planillas. Hay Robinson, hay Pineda. No, ustedes lo pudieron constatar en su recorrido. Es más, yo fui alertado justamente por los medios que tenía todo el salón azul lleno. Yo pensé que teníamos reuniones, pero no tenemos comisiones aún. Y en efecto fue que muchas personas han retornado a la asamblea, que estaban prestados o que no venían a la asamblea. Y realmente nosotros no estamos dispuestos a permitir eso. Presidenta, ¿le solicitará al Contralor de la República una auditoría? Nosotros vamos a hacer, ya estamos haciendo una auditoría con la que hemos iniciado, ya vamos a tener auditores también verificando, y por ahora nosotros no queremos jugar con el pan de nadie, pero lo que sí queremos nosotros es poner orden. De esta manera que el que trabaja, ninguno de los diputados que está aquí tiene nada que ver con eso, o sea, el que trabaja lo vamos a recompensar con su salario, pero todos estamos opuestos al que no trabaja, seguirlo manteniendo aquí en ese estado. ¿Qué han dicho estas personas que usted ha podido conversar con ellas y a cuánto siempre la planilla con la que usted se ha encontrado? Bueno, nosotros justamente estamos en eso, estamos descifrando cada una de la información que tenemos en las distintas planillas, pero de hecho, pues, ver tantas personas aquí nos ha obligado a salir y a tratar nosotros de detectar y ubicar a esas personas para poder nosotros agilizar. De hecho, ya nosotros llevamos 75 destituciones concretadas ayer. ¡Qué bien! ¡Excelente! 75 de estas cosas hay que decirlas, 75 botellas para afuera. Y vamos a seguir destituyendo. Claro que sí, me acuerdo mucho de Alex Lee, claro que sí, debe firmar cada 15, cada 30. ¿Comisiones cómo va a ser ese proceso? Nosotros estamos poniendo de acuerdo todas las bancadas, todas tenemos el interés de poder arrancar lo más próximo posible a aprobar las comisiones de manera que el Estado pueda fluir. Es una responsabilidad de nosotros tener la comisión de credenciales para no paralizar que el Estado pues pueda seguir dándole soluciones a través de su gestión de gobierno, y de eso nosotros esperamos que a más tardar la próxima semana nosotros ya podamos tener entre todas las bancadas identificada cada una de las comisiones y podamos ir al pleno a aprobarlas. Y el que no tiene ubicación y no tiene espacio en la asamblea y que está en los pasillos solamente para justificar su salario, pues lo lamento mucho. Ahí está. Fueron las palabras de Dana Castañeda. Esto está muy bueno. Este es un buen comienzo. Esto es lo que queremos todos aquí en Panamá. Y vamos por buen camino. Excelente por parte de Dana Castañeda. You know, bra.